Hola ovejas, ¿cómo están? Bueno, hoy regresamos con nuestro discipulado, ¿cierto que sí? Como bien saben, vamos para nuestra octava clase, ¿cierto que sí? La clase del día de hoy se llama Permanecer cerca de Jesús. Hace 8 días vimos una clase que se llamaba Ayudar a los demás, ¿cierto? Y en esta clase vimos que solo Dios puede perdonar el pecado, ¿cierto? Y que Jesús es Dios, ¿cierto que sí? Nuestro versículo a memorizar lo encontramos en Juan 13:35 y como decía, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros, ¿cierto que sí? Bueno, hoy la historia en la que vamos a basar nuestra clase la encontramos en Lucas capítulo 10 de los versículos 38 al 42. En esta clase vamos a ver la importancia de pasar tiempo con Jesús. Como les decía, nuestra clase del día de hoy se titula Permanecer cerca de Jesús. Bueno, en los antecedentes de la historia del día de hoy encontramos a dos personajes, aparte de Jesús y sus discípulos. Estos dos personajes son Marta y son María. Entonces en esta historia, en los antecedentes encontramos que María actúa como una discípula, a pesar de que en esa época y en la cultura que ellos tenían, solo los hombres podían ser discípulos. Pero María actuaba como una discípula. Así como María, Jesús quiere que todos actuemos como sus discípulos. Esto es lo mejor que una persona puede hacer. Ser discípulo o discípula de Jesús. La oración y la adoración son maneras, son formas de permanecer cerca de Jesús. Bueno, vamos a ver nuestro versículo a memorizar del día de hoy. Nuestro versículo a memorizar lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 5. Y dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Como les decía, este versículo lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 5. Este versículo nos muestra cómo Jesús les enseñó a sus seguidores a permanecer cerca de Él, conectados con Él, ¿cierto que sí? Entonces, vamos ahora con la historia de Sam. Recuerden que Sam es el avioncito que nos ha acompañado en esta gran aventura, ¿cierto que sí? Sam, aquí lo encontramos. Bueno, la historia de Sam dice así: ¿alguna vez has estado tan ocupado que olvidaste lo más importante? Es una pregunta. Estuve muy ocupado entregando cajas de regalos a niños como tú por todo el mundo, pero mi motor estaba goteando aceite y una de mis alas estaba rayada y abollada. Tenía problemas para aterrizar porque la brújula que me guiaba no funcionaba. Estaba demasiado ocupado para detenerme y asegurarme de que todo estaba bien. Y un día todo dejó de funcionar. Esta historia no ha terminado, pero en esta historia la podemos tomar como ejemplo, comparándola con nuestras vidas. Muchas veces nos ocupamos en otras cosas y no nos damos cuenta de que nuestra relación con Dios se está deteriorando. A mí me ha pasado y tal vez a ti también te ha pasado. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de cosas que tal vez no tienen tanta importancia, pero nosotros les damos la importancia a esas cosas que no se merecen. Porque la prioridad de nuestra vida debe ser Dios, ¿cierto que sí? Debe ser Dios, debe ser nuestra familia. Entonces debemos aprender a establecer nuestras prioridades. Continuemos con la historia. Dice, no podía ir a ningún lado, pues porque nada le funcionaba, ¿cierto? Estaba en problemas. Entonces mi mecánico vino a ayudarme. Me arregló porque sabía cómo funcionaba yo. Conocía todo sobre mí. Incluso dijo que le gustaba pasar tiempo conmigo, así que lo invité a viajar conmigo a donde quiera que vaya. A veces las cosas todavía van mal, pero él siempre está conmigo para cuidarme. En este caso,
podemos hacer la comparación de que nosotros somos Sam, el avioncito, y el mecánico es Jesús, es Dios. El mecánico que conoce todo acerca de nosotros, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Ir a buscarlo, porque Él nos puede ayudar en cualquier situación, pero debemos buscarlo cada momento de nuestras vidas, porque si nos damos cuenta, Él es indispensable para nosotros, como el respirar. Cuando estamos lejos de Dios nos pasan muchas cosas, como que estamos tristes, como que no nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque tenemos el vacío en nuestro corazón, entonces debemos buscarlo cada día. Él debe ser el mecánico que tenemos nosotros, ¿cierto que sí? Vamos ahora a nuestra historia. Como les decía, esta historia la encontramos en Lucas, capítulo 10, de los versículos 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea. ¿Quién? Jesús. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te ha cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Eso le dijo Marta a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Como vemos en esta historia, Marta se ocupa en los quehaceres de la casa, no sé, haciendo aseo, lavando la loza, cocinando, haciendo ese tipo de cosas con las que muchas veces nosotros también nos ocupamos. Pero es indispensable que en nuestro día saquemos tiempo para buscar a Jesús. Marta tuvo la oportunidad de sentarse a escuchar lo que Jesús decía a sus discípulos, pero en vez de eso, lo que ella hizo fue ocuparse en otras cosas que realmente no tienen la prioridad que tiene Jesús, porque Jesús debe ser lo primero en nuestras vidas, como le decía, ¿cierto? Por lo tanto, Jesús le dijo a Marta: y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era la buena parte en este caso? Escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? El buscarle, el pasar tiempo con Jesús. Y eso no le va a ser quitado. Nadie le puede quitar eso. Bueno, aquí vemos la ilustración. Vemos a Marta ocupándose con los quehaceres de la casa, los discípulos escuchando a Jesús, y María a los pies de Jesús también escuchando lo que él decía. Aquí vemos a Jesús predicándole a sus discípulos y a su discípula. Bueno, a continuación, en sus cartillas deben responder unas preguntas. En su cartilla encuentran esas preguntas en la página número 58. Entonces van a responder las preguntas que son con base en la historia. ¿Qué nos dice esta historia sobre Jesús? ¿Qué dice esta historia sobre ti, sobre mí? ¿Y qué he aprendido y qué voy a hacer? ¿Cierto que sí? Bueno, en esta historia aprendimos que Jesús nos invita a ser sus discípulos, ¿cierto? Sin importar qué. Esta historia nos enseña que debemos concentrarnos no solamente en lo que vamos a hacer por Jesús, sino vemos que Marta estaba concentrada en viendo qué iba a hacer por Jesús, qué le cocino, qué hago, mi casa tiene que estar limpia. Es más importante estar con Jesús, buscarlo, ¿cierto que sí? Muchas veces, digamos, nosotros como cristianos nos centramos más en nuestro ministerio. Digamos un ejemplo, yo soy maestra, entonces me enfoco en que mi clase tiene que ser perfecta, que mi clase, la manualidad tiene que ser muy bonita, y no me enfoco en el mensaje. Puede pasar. En lo que me voy a enfocar realmente es en el mensaje que Dios quiere que transmita a sus vidas, ¿cierto que sí? Entonces debemos no solo concentrarnos en hacer algo por Jesús, sino en estar con Jesús, ¿cierto que sí? Después de eso, ustedes tienen que resolver este laberinto y ayudarle a Marta a llegar donde Jesús sin ninguna distracción, ¿cierto? Entonces lo que deben hacer es evitar
los elementos que puedan llegar a distraerla de estar con Jesús. Después de eso tienen una actividad que se llama Planifica tu día. ¿Qué deben hacer? Les dan unos simbolitos y un cuadrito. ¿Qué es lo que deben hacer? Llenar ese cuadrito con los símbolos. Entonces, en la mañana, ¿qué haces? Comer, ir a la escuela, orar y adorar a Dios, jugar. Entonces, como pueden ver, encontramos los simbolitos en nuestra cartilla. Lo que ustedes tienen que hacer es llenar el cuadrito. Si se dan cuenta, en mi cuadro, en las 3 partes del día, o sea, en la mañana, durante el día y en la noche, está la crucecita que representa orar y adorar a Dios. Es importante que durante nuestro día saquemos un tiempo para estar con Jesús. Entonces, cuando voy a comer, necesito agradecer. Cuando voy a salir, necesito pedirle a Dios que me lleve con bien. Cuando llego a mi casa, debo agradecer porque me trajo con bien. Cuando me levanto, debo agradecer porque me levanté con vida. Nuestra vida debe ser un constante acto de adoración y alabanza a Dios. Bueno, es importante que lo tengamos en cuenta porque Dios no se olvida de levantarnos. Dios no se olvida de darnos de comer. Pero muchas veces nosotros sí nos olvidamos de agradecerle. ¿Listo? Después de eso, en la cartilla hay una pregunta que dice que con quién vamos a compartir esta historia. Entonces ustedes van a responder con quién la van a compartir y van a hacer un dibujito de esa persona o de esas personas. Y pues después les queda como tarea compartir la historia, ¿cierto que sí? Es una historia súper bonita. Es importante que de esta lección recordemos que nuestra relación con Jesús es lo más importante y que debemos pasar tiempo cada día con Él, ¿cierto que sí? Aquí nos da una guía para orar, nos da 4 pasitos. El primero de ellos es alabar a Dios por lo que Él es. La segunda es pedir perdón. Debemos pedirle perdón a Dios por las cosas malas que hayamos hecho. La tercera se llama por favor. En este paso debemos pedirle a Dios por las cosas que tú, yo u otras personas necesitemos. Entonces, por mis necesidades y por las necesidades de los demás. Y el último paso se llama gracias, que consiste en agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestra oración. Van a cerrar los ojitos y van a orar después de mí. Padre, te doy gracias, Señor, porque has sido un Padre amoroso. Te doy gracias, Señor, por lo que eres. Gracias porque nunca me has dejado sola, Señor. Aún así yo me alejé de ti, Padre. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, no tengo en cuenta que debo agradecerte, Señor, porque muchas veces me centro en cosas, Padre, que no son prioridad en mi vida, Señor. Ayúdame a establecerte a ti como una prioridad, Señor. Ayúdame a buscarte cada momento, Padre. Te pido que, por favor, me ayudes a buscarte cada momento, que llenes mi corazón de tu amor, Señor. Y te pido por aquellos que no te tienen en su corazón. Te pido que seas tú obrando en medio de esos hogares, de esas personas y de esos corazones, Señor. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por que nunca me has dejado sola. Enséñame, Señor, a ser como tú eres, Papito Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis niños, entonces vamos a tener en cuenta todo lo que aprendimos el día de hoy. ¿Listo? No olviden que nuestro versículo lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 5. Y como decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿cierto que sí?